José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Meditamos y compartimos Mateo 1:18. Quiero invitarlos a ver al final de este video los pesebres. Nos están mandando muchos pesebres, los estamos colocando. Ojalá coloquemos todos. Pedí que lo mandaran al número mío. Me han mandado por todos lados pesebres. He hecho la tarea de colocar todos los que pueda. Gracias a ustedes por hacer su nacimiento en el hogar. Quiero invitarlos hoy a ver un video que saldrá a las 10 de la mañana. Un día con el Padre Marcos Galvis. Hoy pudimos regalar 20 bicicletas a los monaguillos. Le íbamos a dar un regalo, le compramos bicicletas. Quiero que vean el video para que observen la alegría de esos niños quienes sirven en el altar y quienes me han ayudado en la parroquia. Le dimos un detalle bien bonito. El día de hoy sale el video para que usted lo pueda disfrutar y compartir. El Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 18 nos presenta hoy lo que se llama la conversación o el sueño que José tuvo con el ángel. José escuchó que la Virgen María estaba embarazada y era su esposa y quería dejarla en secreto. José podía denunciar a María y una mujer que fuera denunciada por adulterio moría apedreada. José podía abandonar a María, quedarse callado y no decir nada. La gente iba a decir qué malo es José, que embarazó a la Virgen y se marchó. O José podía decir, el hijo es mío, yo lo asumo, yo me encargo, es mi hijo, y nadie podía decir nada. Tenía tres opciones. Y José, antes de difamar, antes de destruir, antes de acabar con la vida de la Virgen María, antes de dejar su hogar, porque muchos hombres dejan su hogar, antes de decirle chao a su esposa y a Jesús que venía en camino, él asume la responsabilidad gracias a que pensó y Dios lo iluminó. Vemos en este evangelio cómo Dios reclama a su hijo y le dice, lo que ha sido engendrado es obra del Espíritu Santo. Y José se hace el padre adoptivo de Jesucristo. Muchas personas dicen, es que después de que la Virgen dio a luz, es que después de que la Virgen tuvo a Jesús, en ese momento empezó a vivir la vida común y corriente. Gálatas 4:4 dice, llegada la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. La Virgen María, con este evangelio vamos a comprender, se convierte en la esposa de Dios. Y junto a José, la Virgen María educa al Hijo. Y vamos a ver lo que dice por allá Lucas 2:41. Cuando están en la caravana y el niño Jesús se pierde en el templo. No hay más hijos y ya Jesús es grande, 12 años tenía, no hay más niños. Es decir, que la Virgen María tuvo un solo hijo, José la respetó y entre los dos educaron a Jesucristo. Lo vamos a ver hoy con la Biblia. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Jeremías. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. En sus días serán puestos a salvo Judá, Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia.
Por eso miren que vienen tiempos, palabra del Señor, en los que se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto. Sino que se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo en su propia tierra. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 71 vamos a responder todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al juicio tu Rey, y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá a tu pueblo justamente. Todos, ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Todos, ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace grandes cosas. Que su nombre glorioso sea bendito, y la tierra se llene de su gloria. Todos, ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Aleluya, aleluya. Señor nuestro, que guiaste a tu pueblo por el desierto y le diste la ley de Moisés en el Sinaí, ven a redimirnos con tu poder. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos compartiendo el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Hoy vamos a hablar un poquito de el nacimiento de Jesucristo según San Mateo. Dos evangelistas narran lo que sucedió con el nacimiento de Jesús. San Lucas nos narra el nacimiento de Jesucristo originándose en la Santísima Virgen María. La Virgen se presenta, el ángel le dice que va a quedar embarazada, se presenta Isabel, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1 versículo 26, Lucas capítulo 1 versículo 42. Le iba a decir que va a tener un hijo, que va a ser grande, llamado Hijo del Altísimo. Eso lo relata San Lucas. El Evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo, capítulo 1, desde el versículo que ustedes y yo estamos viendo, 18, vamos a buscarlo, no relata el nacimiento de Jesucristo, pero nos coloca a José. Y nos pone a José porque nos muestra que no es fácil para un hombre saber que le embarazan la mujer y todavía quedarse con ella. Saber que ha pagado una dote o está esperando casarse con una muchacha y queda embarazada. Eso humanamente es muy duro. Tan duro que José pensó en dejarla en secreto. En el pueblo de Israel, cuando una mujer se comprometía con un hombre, la familia o en la escuela o el lugar donde tenían a las niñas debían cuidarle la virginidad, debían cuidarla de los hombres, que permanecieran castas, puras. Y resulta que cuando el ángel se presenta a la Santísima Virgen María, usted puede leerlo en San Lucas capítulo 1 versículo 28, le dice el ángel a la Virgen María: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. María se preocupa por el saludo, le dice: no entiendo. El ángel le dice: no te asustes, vas a concebir y a dar a luz un hijo, le pondrá por nombre Jesús, le explica lo que va a suceder. María dice: ¿cómo? Yo soy virgen, no conozco varón. El ángel le dice que el Espíritu Santo va a descender sobre ella y el poder del Altísimo la va a cubrir con su sombra, que Dios la escogió por esposa para ser la mamá de su hijo. La Virgen dice que se haga a mí según su palabra. Cuando esto sucede, José, que era el indicado para la Virgen María, era el que la iba a tomar por esposa, era el que se iba a casar con ella, se entera que María está embarazada y dice José: yo no la voy a tomar. José tenía tres opciones. La primera opción era la que estaba pensando, decir: María se va a casar conmigo, yo la escogí, quedó embarazada, me quedo callado para que no le hagan nada a ella, me echo la culpa, échame a mí la culpa y yo no digo más nada. La gente va a decir: José embarazó a María y fue como los picaflor, como los coliflor, salió corriendo y ya no hizo nada por ella. Era la primera opción, la que él estaba pensando. La segunda opción que tenía José era denunciar a la Virgen María,
y decir que la Virgen María había tenido un desposorio, había firmado, había tenido un contrato, habían pagado una dote, ya estaban comprometidos para casarse y ella había cometido infidelidad, había roto ese pacto, esa promesa de palabra que se dieron, por tanto reclamaba que muriera como una mujer adúltera, la podían matar a apedreada. Y la tercera opción, que es la que el ángel le dice que tome, es: me embarazaron a María, es mi esposa, yo la elegí, yo voy a tomarla por esposa, el hijo que nazca no va a ser mi hijo, será de otro. ¿Se acuerdan ustedes de aquel pasaje de las Escrituras donde los saduceos le dicen a Jesús: una mujer tuvo un esposo, su esposo murió, pero ese hombre tenía 7 hermanos? Como la ley dice que si muere el mayor sin dejar descendencia, que se case el segundo para darle una descendencia. Si nacía un niño de ese segundo hermano que venía después del mayor, el primer niño que naciera era la descendencia del hermano que murió, no era su hijo. Vinieron los 7, se casaron con la mujer y ninguno le dio descendencia. Bueno, cuando una persona tomaba a la esposa, a una mujer como esposa y se casaba con ella y se llegaba a morir sin dejar descendencia, venía el hermano y tenía que estar con esa mujer para darle una descendencia. Esa mujer no era su hijo. Dios, cuando toma a la Virgen María, aunque está con San José comprometida, hacen un pacto verbal, está comprometida, le dice: esta es mi mujer. Y Dios sale al paso en este evangelio, vamos a ver, le dice a José a través del ángel: mira, José, esa mujer que usted tiene por compañera, que tiene con la que se va a casar, esa mujer fue la que yo escogí para que fuera la madre de Jesucristo. Por tanto, el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos este evangelio y vemos que la Virgen María vive con José, está con José, crían al niño, hay unos que tienen una imaginación que vuela. Hay unos que tienen una imaginación y dicen: bueno, la Virgen María estuvo con San José, nació Jesucristo, pero la Virgen María tuvo algo con José, porque no es posible que José y María, estando en la misma casa, no pudieran tener nada. No pudieran ellos disfrutar, porque María era joven y José era anciano. Ese hecho de que estuvieran juntos indica que ellos tuvieron más hijos, que tuvieron relaciones, que estuvieron juntos. El problema es que en el pueblo de Israel no era un pueblo pervertido como el de hoy día. La mujer no se buscaba para satisfacer los bajos deseos. El hombre buscaba a la mujer para embarazarla. Buscaba a la mujer para que le diera descendencia. Buscaba a la mujer para que le diera un hijo. No vivían el placer, se separaban. La forma de vestir, la cultura no les permitía tener ellos el desenfreno en el sexo. Por tanto, cuando José está con María, vive con María, respeta a María, porque sale el papá del niño a reclamar. ¿Y quién es el papá del niño? Dios, que es la tercera opción de la que le estoy hablando. Si José va a tomar a María, sale Dios y le dice: epa, José, ese es mi hijo. Mateo 1:23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios reclama a su hijo. Dios le aclara a José que va a cuidar a su esposa, que va a criar a su hijo. Y si José sabía que Dios había tomado a la Santísima Virgen como esposa, era imposible
que fuera a tocarla, que fuera él a acostarse con ella o a tener más descendencia. Por eso, y ahorita lo vamos a ver, cuando el niño Jesús se pierde en el templo, hacen 2 días de caravana, se regresan y la Biblia dice, la madre, el padre y el niño. No dice que habían más personas. Los judíos tenían la costumbre de tener hijos cada año, de tener hijos todos los días, todos los años. Por tanto, si la Virgen María empieza a mantener con José una relación de esposos, cuando Jesús se pierde en el templo a la edad de 12 años, la Virgen María debía presentarse con 11 hijos, más Jesús sería 12. Porque los judíos no tenían la mentalidad de nosotros de solamente el sexo por placer, sino el sexo por procrear, por tener hijos. Y era la forma de agradecer a Dios, crezcan, llenen la tierra. Y cuando se encuentran en el templo, la Virgen María, el niño Jesús y José son 3, no son 12 los hijos de la Virgen María que debía tener para ese momento. Ahora vamos a leerlo en la Biblia, lo traté de explicar, ahora lo vamos a leer con la Biblia para entenderlo mucho mejor. El Evangelio de hoy, San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 24. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Presten atención. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, que era el desposorio, el contrato, el diálogo que se hacía San Joaquín, Santa Ana, con San José, para que María fuera la esposa. Era donde se preparaba la dote, donde se iba a entregar a la niña al esposo, se preparaba. Sucedió, estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, todavía no eran marido y mujer, estaban comprometidos, estaban en el tiempo del intercambio, del diálogo, del noviazgo, donde José estaba cautivando a San Joaquín y a Santa Ana para quedarse con la Virgen María. Y la Virgen María no podía decir que no. Y la muestra es que antes de que vivieran juntos, es decir, no estaban ellos haciendo vida matrimonial. María era virgen. Vivía bajo la tutela de su papá y de su mamá. Escuchen, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. La Virgen María, por obra del Espíritu Santo, quedó embarazada. Eso lo dice San Lucas, que es el otro evangelista que relata el nacimiento de Jesucristo. Oigan bien Lucas 1:26. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo en la Virgen María? Dios mira a la Virgen María, la toma por esposa y ella queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Lucas 1:26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen desposada, comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La Virgen María estaba comprometida, es decir, todavía no se casaba, todavía no vivía con José, pero Dios, antes de que José la tocara, antes de que José se casara, le manda al ángel. Oigan, escuchen, la Virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó conmovida al oír estas palabras y se preguntaba
qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. El ángel le dice: Dios quiere tomarte para Él, para que sea su esposa. Encontraste el favor de Dios. Escuchen: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Dios halló gracia y quiere que usted sea la mamá de su hijo. Y si un hombre le pide a una mujer que sea la mamá de su hijo, la convierte en su esposa. Por eso la Santísima Virgen María no pudo ser tocada por José, porque a José se le dijo en sueños que, acuérdense lo que acabamos de leer, antes de que estuvieran juntos, sucedió que ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Y ahorita vamos a ver cuando Dios le pone el reclamo y le dice: José, ese hijo es obra, es el Hijo de Dios. Dios la tomó por esposa. Escuchen: dará a luz a un hijo a quien le pondrá el nombre de Jesús. Dios le dio el favor, Dios la escogió y Dios tomó a María para que fuera la madre de su hijo. Será grande, justamente será llamado Hijo del Altísimo. Por eso la Biblia enseña que la Virgen María es la madre del Hijo del Altísimo, la madre de Dios. Dios la toma por esposa para que sea la madre de su hijo. ¿Cómo José iba a ofender a la Virgen María? ¿Cómo José iba a tocar a la Virgen María? Si Dios les puso los puntos sobre la I y le dijo a José: es mi esposa, la madre de mi hijo. Oigan, el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reino jamás tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿cómo podrá ser esto si yo permanezco virgen? Contestó el ángel, que fue lo que decía Mateo 1:18. Antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo sucedió? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Es donde tenemos a la Santísima Trinidad. Contestó el ángel, versículo 35, Lucas 1:35. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Tercera persona de la Santísima Trinidad. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primera persona de la Santísima Trinidad. Por eso el niño que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando dice San Mateo 1:18, el poder, el Espíritu, estaba esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. Dios la escogió por esposa, vino el Espíritu Santo, engendró en ella el Hijo de Dios. Es decir, es lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 en las Sagradas Escrituras. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Escuchen con atención. Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y nació bajo la ley, para rescatar a todos los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo y lo mandó de una mujer. ¿Y cómo se llama esa mujer?
la Virgen María. Por eso cuando el ángel habla con José, le da la explicación que lo convence y hace que José la tome por esposa, la tome por compañera, pero sabiendo que Dios era el papá del hijo que iba a nacer, pero sabiendo que ella había asumido un compromiso con Dios. Y en esta mentalidad que tenemos nosotros no cabe, porque hoy día la gente lo que piensa es en sexo. Y los protestantes piensan es que la Virgen María y San José tuvieron más hijos porque estaba joven, porque podían tener relaciones. No era la mentalidad judía. El judío, cuando una mujer quedaba embarazada, la respetaba. Y si tenía a un esposo, no podían cometer adulterio. Al María estar con José, al María tener hijos con José, le iba a practicar la infidelidad a su esposo, que era Dios, que la tomó por esposa para que diera luz a su hijo cuando naciera. Jesucristo, José era el encargado de educarlo, de acompañarlo, de estar con ella. Por eso dice Mateo 1:18, estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, antes de que la tocara, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. José dijo, María, todavía no le había hablado el ángel, María quedó embarazada, se rompió el compromiso que habíamos tenido, que ella iba a ser para mí. Si rompieron el compromiso, me quedo callado y me voy. Ahora, para que José criara a su hijo, el Hijo de Dios, para que José pudiera educar a Jesucristo y quedarse con la Virgen María y acompañarla, el padre del hijo tenía que reclamar, tenía que aparecer y decir, dar la cara, yo soy el padre, yo embaracé a la Virgen, yo embaracé a la mujer, por tanto, yo la embaracé, había un compromiso, yo pago la dote, yo me entiendo con el que estaba comprometido, en este caso con José, y entonces me quedo yo por mujer a esta persona que está embarazada. Y eso es lo que Dios hace a través del ángel. Se le presenta en sueños a José y le dice a José, mire José, el papá del niño que está esperando la Virgen María le manda a decir esto, esto y esto. Y es cuando José dice, si Dios lo manda, yo lo voy a obedecer. Si Dios me dice que cuide a su hijo y a su esposa, yo le voy a hacer caso. Y por eso José respeta a la Santísima Virgen María. Escuchen, José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto, en abandonar a la Virgen María, pero en secreto. Y escuchen lo que viene. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María. ¿Usted está pensando en dejar a María? No. Llévatela para tu casa. No dudes en llevártela. No dudes en recibirla. Cumple el compromiso que has asumido. Y le da el porqué. Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Ella está embarazada por obra del Espíritu Santo. Dios la tomó por esposa, José. Y ella está esperando un hijo que fue engendrado en ella por la acción del Espíritu Santo. Ella concebirá por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Dios le dice a José, le manda a decir a través del ángel que ese niño que iba a nacer era su hijo, que ese niño que estaba esperando María, él lo reclamaba, que ese niño que iba a nacer de la Santísima Virgen era el que a través de la acción del Espíritu Santo había sido engendrado en ella. Por tanto, no la iba a abandonar, no la iba a dejar. Y él tenía una misión, y él tenía un compromiso. Es más, Dios le daba un trabajo. ¿Y cuál era? Cuidar a la madre y cuidar al hijo. Y por eso vamos a ver que José se lleva a la Virgen María, protege al niño cuando nace, lo cuida, lo protege de que no le pase nada, porque Dios así se lo encargó, porque Dios así se lo mandó, porque Dios así lo quiso. José es el encargado de cuidar la Sagrada Familia, de protegerla, de que no le suceda nada. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre se lo mandó Dios. El nombre se lo daba al Padre. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Cuando iba a nacer, ¿se acuerdan? Le preguntaron a la mamá, ¿cómo se llamará el niño? Dijo la mamá, Juan es su nombre. Pero ningún pariente suyo le dice así. Que lo diga el papá. El papá al fin y al cabo tiene la última palabra. A ver, Zacarías, ¿cómo se va a llamar su hijo? Agarró una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Era el papá el que le ponía el nombre al hijo en el matrimonio. Y Dios le dijo a José, tú estás encargado de ser el padre de Jesús y le vas a colocar el nombre de Jesús. Me lo vas a cuidar, me lo vas a llevar y no vas a permitir que nada malo le pase. Cuídalo, está pequeño, cuídalo, ahí está. Y José, cuando se despierta, cumple todo lo que el ángel le había dicho. Escuchen, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Antes de esto, quiero mostrarles lo que dice el Evangelio de San Lucas. San Lucas nos presenta que cuando el niño tenía 12 años, el niño se pierde en el templo. San Lucas capítulo 2, versículo 41. Y cuando el niño se pierde en el templo, no hay más niños. Lucas 2:41. Vamos a leerlo, búsquenlo en su casa. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una fiesta familiar, donde iba el papá, donde iban los hijos, donde iban a Jerusalén, comían el sacrificio, el cordero de Pascua. Los que tenían mucho dinero ofrecían bueyes, los que tenían poco, más o menos ofrecían ovejas, y los que eran muy pobres ofrecían 2 tórtolas o 2 pichones. Había que ir a Jerusalén, era una norma, era un mandato visitar Jerusalén una vez al año. Y los judíos iban al templo, llevaban su ofrenda al templo y ofrecían su sacrificio. Eran lo que hoy llamamos peregrinaciones. La gente hacía caravanas, hacía caminatas, se reunía en grupos y para que no lo robaran se hacía un grupo numeroso, para que no lo saltearan, se iban bien cuidados, iban bien protegidos, caminando en grupos grandes para que no les pasara nada malo. Cuando Jesús cumplió los 12 años, vamos a ver dónde están los otros hijos que José tuvo con María, que aseguran los protestantes. Era una fiesta familiar, era un compartir donde iban todos.
Vamos a ver dónde están los demás. Si Jesús tenía 12 años y María tuvo más hijos, por favor, tenían que estar toda la familia. Pero si la Biblia dice que solamente estaba José, María y el niño, los protestantes están calumniando a la Virgen y a San José diciendo: ellos tuvieron más hijos, ellos tuvieron relaciones, ellos estuvieron juntos. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios reclamó a su hijo, no lo que ellos dicen. Oigan, cuando Jesús cumplió 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. No dice sin que sus padres y hermanos lo supieran. Seguro de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todavía un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes. Había una caravana, un encuentro. Habían bastantes personas, parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Miren, ¿quiénes estaban buscando a Jesús? La Biblia no dice que estaban María, José y los hermanos de Jesús buscándolo. La Biblia dice que estaban María y estaba José, 2 personas. ¿Y dónde estaban los otros niños? Si a la fiesta tenían que ir todos, si subir a Jerusalén era una fiesta familiar donde iba una vez al año, donde compartía lo que dice Primera de Reyes capítulo 1 versículo 1. Pinhas, el hombre, ya le voy a buscar aquí para que ustedes lo puedan observar, y ya ahorita les sigo leyendo para que ustedes puedan darse cuenta. La Biblia dice que era una fiesta familiar. Había, Primera de Samuel 1:1, había un hombre de Ramá Yatín, un sufita de la montaña de Efraín que se llamaba Elcaná. Era hijo de Joroboam, hijo de Eliud, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra Peniná. Esta había tenido hijos, pero Ana no. Ese hombre subía cada año de su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Sabot en el santuario de Silo. Los 2 hijos de Elí, Jofni y Finjás, servían como sacerdotes de Yahvé en ese lugar. Oigan, un día Elcaná ofreció un sacrificio, dio sus porciones a su mujer Peniná y también a sus hijos y a sus hijas. Iba el papá, iba la mamá, iba toda la familia. Cuando Jesús sube al templo a la edad de 12 años, está el papá, está la mamá, pero no están los otros hijos. Entonces, ¿por qué los protestantes dicen que María tuvo más hijos? Si cuando Jesús sube al templo solamente sube con su mamá y con su papá, y era una fiesta familiar y debían estar todos. Por eso llega y le dice en el versículo 28, sus padres, 48, Lucas 1:48. Lucas 2:48. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Oigan, tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscamos. Tu padre y yo hemos estado angustiados mientras te buscamos. No dice tu padre, tus hermanos y yo te andamos buscando y estamos angustiados. Tu padre y yo hemos estado angustiados
mientras que te andamos buscando. Y dice Jesús, ¿no sabía que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? El papá, Dios, le había dejado una misión y él se estaba encargando. La Virgen María muestra que no tenía más hijos a la edad de 12 años de Jesús, y es imposible que los haya tenido después, porque los judíos tenían hijos todos los años, tenían hijos continuamente, a cada momento. Volvemos donde estábamos. Todo sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23, dice que la Santísima Virgen María, igual que Lucas 1:35, iba a tener un solo hijo, no iba a tener más. Que Isaías capítulo 7, versículo 14 le dijo, cuando ustedes vean que una mujer virgen quede embarazada y dé a luz un hijo, sepan que esa es la mujer de las profecías y ese niño que nacería iba a ser el Mesías. Cuando los protestantes dicen María tuvo más hijos, no saben ni lo que dicen, porque cuando el profeta Isaías dice que la Virgen era la señal y que esa señal, para demostrar que era el Mesías, debía nacer un niño sin intervención de hombre. Debía esa mujer ser virgen antes, en y después del parto, y no iba a tener más, sino uno solo. Cuando los protestantes dicen María tuvo más hijos, muchos hijos, varios hijos, vivió con José, José se casó con ella, José estuvo con ella, entonces niegan y le quitan la divinidad a Jesús, y entonces Jesús no pasa a ser el Mesías, porque la mamá del Mesías iba a ser la madre de un hijo. Cuando ellos dicen María no es virgen, la mamá del Mesías iba a ser virgen. Cuando ellos dicen María estuvo con José, la mamá del Mesías no iba a tener esposo, Dios era su esposo. Cuando aseguran todas estas cosas de la Virgen María, entonces están diciendo Cristo no es el Mesías, Cristo no es el Emmanuel, Cristo no es el Dios con nosotros, porque la profecía decía que para que fuera el Emmanuel, la mamá tenía que ser virgen, antes en y después del parto. La mamá debía tener un solo hijo, y la mamá del Mesías no debía conocer varón. Y eso fue lo que sucedió en la Virgen María. Pero por no entender las Escrituras, dicen cosas que repiten como el oro. Es más, no hay ninguna cita bíblica que diga que María estuvo con José, que María se casó con José, que María estuvo ahí. Y termina el Evangelio, para no alargarme. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Cuando José despertó del sueño, dijo, esto lo hizo Dios, esto lo mandó Dios, yo voy a obedecer. Hizo todo lo que el ángel le había mandado, obedeció. Por tanto, José se encargó de llevar a María a su casa, de cuidarla, de proteger al niño, pero no se encargó de cumplir con el papel de esposo, de tocar a la Virgen María, porque Dios le había reclamado. Por eso la iglesia enseña que María es virgen antes, en y después del parto. Y la iglesia enseña que María no tuvo vida marital con San José. Y San José respetó a la Virgen María porque Dios reclamó que ella era su esposa, que ella era la madre de su hijo y que él la tenía que cuidar. No podía hacerlo porque se metía con Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela
Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos. Ahí les pongo el video para que vean los pesebres. No olviden, hoy 10 de la mañana saldrá el video de los monaguillos, un regalo para los monaguillos de mi parroquia. Hasta mañana, Dios mediante.